tardes a todas y a todos, siendo la 1:03 de la tarde de este jueves 24 de junio del 2021. Nos es muy grato darles la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes y a dos especialistas pues increíblemente importantes, increíblemente conocedores, y si me lo permiten ambos amigos del INAFED, la doctora Adi Carrera Hernández, una de las especialistas más destacadas que tiene México en materia de federalismo, de desarrollo municipal y por supuesto de descentralización, el gran tema de esta mañana. Muchas gracias, Adi, muchísimas gracias por estar aquí en tu casa. Tú sabes que no solo te admiramos, sino te apreciamos y te hemos leído. Yo te diría prácticamente todo el equipo del INAFED, que aquí está el equipo del INAFED, el equipo directivo. Nunca metemos a todas y a todos porque preferimos que ingresen funcionarios y funcionarios aquí que siguen ingresando. Y en la sala contigua tenemos ya también casi 100 compañeras y compañeros. Bienvenidas todas. Y está el doctor Héctor Robles Peiró. El doctor Héctor Robles es un municipalista esencial porque no solo fue un muy destacado presidente municipal en Zapopan, en un municipio pues importantísimo del estado de Jalisco y complejo ciertamente en todas sus vertientes. Hizo un gran trabajo que todavía se recuerda allá en Jalisco, en el gran estado de Jalisco. Sino es un funcionario de carrera que también estuvo, entre otras, en la Secretaría de Gobernación, dirigiendo una serie de acciones federales con entidades de la República y también con municipios, y actualmente fue jefe de delegados del Instituto Mexicano del Seguro Social, una posición pues importantísima. Él les platicará, pero pues el IMSS, ¿qué harían los estados y qué hará México sin el IMSS? Es una institución de verdad extraordinaria. Y actualmente es el titular de prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y repito, les agradecemos muchísimo a la doctora Adi Carrera, al doctor Héctor Robles y a todas y todos ustedes que participemos esta tarde en este conversatorio, que forma parte del Seminario del Futuro del Federalismo a Mediano Plazo, que es una sencilla idea, pero muy potente, si me lo permiten, que pensamos aquí hace 2 años y medio cuando arrancamos la gestión. Y la idea es invitar a especialistas de esta talla, como la doctora Adi y como el doctor Robles, para que presenten temas de máximo interés. Finalmente les diría a su servidor lo que creo que he compartido mucho con el equipo aquí, con Gis, con Ernesto, con Claudia, con Laura, con Agustín, con todos. La descentralización es, en mi opinión, poco entendida y es fundamental porque es parte central del federalismo y creemos que el Estado mexicano y en este pacto de federación que tenemos, sin duda perfectible, pero creemos que muy exitoso porque el país marcha y avanza. Nosotros creemos que actualmente marcha como nunca ha marchado, a la dirección a la que debió marchar hace muchos años, hacia las personas, hacia las necesidades sociales, hacia la atención de las demandas más urgentes y en donde todas y todos cuenten. En una plena inclusión, realmente celebramos ello, pues este tema es fundamental y repito, tendremos dos visiones complementarias de diferentes ángulos, de una gran académica, la doctora Adi Carrera, y de un gran también académico, porque él tiene un doctorado que ya les platicará en esta materia, el doctor Héctor Robles, que además es practicante en el servicio público, tanto municipal, estatal y federal. Entonces, repito, nosotros estábamos esperando hace un mes esta sesión. Gracias, Adi, gracias, Héctor. Bienvenidos a su casa. Y gracias a todas y todos ustedes. Gracias, Ernesto Rodríguez, nuestro gran compañero que nos ayudó a armar esta sesión. Y pues adelante. Sin más, te doy la voz, Ernesto, y te ruego que tú cedas voz. Entiendo que comienza la doctora Adi, después Héctor, y si nos permiten, pues al final hacer comentarios, preguntas, aprovechando el tiempo tan escaso de ambos ponentes. Y Gis nos modera. Muchas gracias. No, al contrario, coordinador. Para mí es un gusto hacer esta presentación y sobre todo un honor por todo lo que ha comentado nuestro coordinador, porque hoy tenemos dos grandes ponentes que a continuación me voy a permitir presentar. Pero no sin antes darles la más cordial bienvenida a todos ustedes, amigas, amigos, que nos acompañan de todo el país, estimadas autoridades estatales y municipales, que hoy nos acompañan. La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,
a través de nuestro coordinador maestro Rafael Cortés, ha organizado el conversatorio Descentralización, Palanca del Federalismo. Y en nombre del INAFED y nuestro coordinador, les quiero dar la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos acompañan en este conversatorio, que, como bien se comentaba, se lleva a cabo en el marco de las acciones del seminario sobre federalismo organizado por el INAFED, y que esta ya es una sesión más de este proyecto tan relevante. Y para este conversatorio hemos reunido a dos expertos que, desde su óptica, desde un punto de vista una un poco más académica y otra un poco más institucional, pero sin embargo las dos muy relevantes, sin duda alguna, que nos brindará su exposición acerca de ese tema, descentralización, palanca del federalismo. Y también, por lo mismo que comentaba nuestro coordinador, ese siendo un tema que no se comprende a veces del todo, podemos empezar desde los aspectos más básicos. ¿Qué es la descentralización? ¿Cuál es su relación con el federalismo? ¿Cómo puede constituirse como una palanca para el mismo? ¿Y cuál es el papel que las autoridades y los gobiernos locales, sean estatales, municipales y el propio federal, pueden jugar? Esas son algunas de las preguntas que, sin duda alguna, podemos abordar en este conversatorio. Y una pregunta también muy relevante, bueno, ¿y cómo ha ocurrido ya en los hechos, en la práctica institucional? Sin duda alguna será la pregunta relevante en la segunda parte de este conversatorio. Para dar inicio al mismo, me permitiré presentar primero a la doctora Adi Carrera, que será nuestra primera ponente del día, y solo voy a leer un poco de su vasto currículum, un currículum sobre todo académico, un currículum todo en materia de investigación, y solo por efectos del tiempo aludiré a algunos aspectos que me han parecido más relevantes del mismo. La doctora Adi Carrera Hernández es doctora en política pública, con estudios de maestría en gestión económica pública, ambos por la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Su licenciatura la hizo en la la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en más de 200 ocasiones como conferencista o ponente en 16 países de América, Europa y Asia, y sus áreas de investigación y consultoría son finanzas públicas municipales, federalismo y descentralización, capacidades institucionales de gobiernos subnacionales, planeación del desarrollo estatal y municipal, gestión municipal y desarrollo, instituciones y desarrollo y evaluación de política pública. Cuenta con más de 100 publicaciones en libros, artículos y reportes. Actualmente es profesora investigadora visitante del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales de otra gran institución del Estado mexicano, como es el Instituto Politécnico Nacional, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Entonces le damos la más cordial bienvenida a nuestra primera ponente, la doctora Adi Carrera Hernández. Adelante, doctora, por favor, si es tan amable. Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan el día de hoy. Primero, agradecer a el maestro Rafael Cortés, por supuesto, por la invitación, muy honrada de compartir con ustedes. Entre las cosas que hago, pues, doy capacitación para certificación, por ejemplo, de funcionarios municipales. Y siempre es un gusto compartir con los practicantes, porque pues yo aprendo mucho de ellos, ¿no? Y me dan muchas herramientas para los trabajos de investigación y de consultoría que elaboro. También un enorme agradecimiento al licenciado Ernesto Rodríguez, que se ha encargado de la logística y la organización de estas actividades, que pues las tecnologías de la información y la comunicación nos ayudan mucho, pero siempre tiene su complicación organizar esto para auditorios tan amplios, ¿no? Esperemos que el internet no nos falle a ninguno de nosotros y podamos estar aquí y escucharnos y vernos. Muchísimas gracias pues a las personas, todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Ahí veo en el chat, hay funcionarios tanto estatales como municipales, también están algunos muy queridos amigos, gente del Congreso de Oaxaca, en fin. Muy honrada de estar aquí con ustedes. Espero que lo que vamos a compartir el día de hoy, pues les sea de utilidad, sobre todo para reflexionar en su toma de decisiones del día a día, ¿no? Uno de los problemas más graves que tenemos, no solamente en México, sino en todos los países
que tienen el perfil como el nuestro, con enormes problemas de pobreza, en fin, de desarrollo, es precisamente la falta de profesionalización de nuestros servidores públicos, ¿no? Y entonces el hecho de que ahora precisamente gracias a iniciativas como la del INAFET y muchas otras instituciones, pero que tratan precisamente de atraer a estos funcionarios que tienen poco tiempo, porque no importa el nivel que tengan, siempre tienen poco tiempo, el servicio público es demandante, ¿no? No hay horas, no hay horarios y no se tienen siempre los espacios como para conocer nuevas cosas, adquirir nuevas habilidades, conocimientos nuevos, y en este caso que son básicos para pues el día a día de su gestión pública. Entonces, pues me alegro mucho que dentro de esta vida complicada que tenemos, ustedes hayan tenido el tiempo y realmente nos honren con su presencia. Esperemos que esto les sea de utilidad. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes, si me lo permiten. Y creo, yo ya la veo como compartida, me dicen que sí, que en efecto, ya está compartida. Entonces, bueno, me invitaron a conversar sobre la descentralización, que es pues la palanca del federalismo, ¿no? Es la palanca porque básicamente el federalismo está basado en la descentralización, ¿no? Esto después veremos en el caso mexicano es un poco una paradoja, porque desde siempre hemos sido, desde que nacemos como país federal, ¿no? Después el México moderno, después del conflicto revolucionario, pues México siempre ha sido una federación centralizada, ¿no? Es decir, somos federales en el papel, pero en la práctica somos un país profundamente centralista, ¿no? Platicaremos más al respecto. Ahora, también aquí es importante comentar que tanto el centralismo como la descentralización tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Cada una de estas dos formas de gestión tiene bases para adoptarse y ofrece ventajas y limitaciones, ¿no? Entonces, siempre se tiene la idea que la centralización es mala y la descentralización es buena. Y como todo en política pública, pues todo depende, ¿no? Vamos a ver que el contexto va a determinar en buena medida qué es lo que más le conviene a un país. Entonces, quisiera empezar por el término de federalismo, no voy a abundar mucho en las definiciones teóricas. Y entonces el federalismo hay una enorme cantidad de estudios sobre el federalismo. En general la gente lo reconoce como una forma de organización, ¿no? De un país en términos político-administrativos, ¿no? Y hay definiciones jurídicas, ¿no? Acerca de que, bueno, es un estado que tiene al menos dos esferas de gobierno, que cada una tiene ciertas facultades exclusivas, pero hay ámbitos en los que son concurrentes, se tienen que poner de acuerdo, pero que finalmente son interdependientes, ¿no? Señalarles aquí que algo que comentábamos en tras bambalinas antes de que se conectaran todos ustedes, el federalismo no tuvo como marco una teoría. La gente empezó a escribir teorías sobre el federalismo después de observar cómo se estaba dando en la práctica. Entonces, el federalismo es una cosa muy importante, no nació de la teoría. Surgió como una necesidad, un mecanismo práctico, ¿sí? Sobre todo cuando se dan los orígenes del federalismo para efectos tanto militares como económicos, ¿no? Entonces, el federalismo es una herramienta, es un mecanismo y es una cosa que está viva. Al día de hoy, en el siglo XXI, la concepción que tenemos del federalismo, esta concepción contemporánea de federalismo, nos habla de él como un proceso que da cuenta y que responde a las transformaciones que vivimos como sociedad, ¿no?
Un ejemplo muy claro es el caso mexicano. Pensemos en la década de los 70, ¿no? Había un solo partido político, había un monopolio de los espacios políticos, no había prácticamente otro partido político y nuestro federalismo funcionaba de cierta forma. Cuando se da la alternancia política electoral, que por cierto, pues no podía ser de otra forma, empieza en el nivel local, es decir, los gobiernos municipales, es ahí donde nace este proceso de democratización, ¿no? Primero se dan los gobiernos municipales, va subiendo a los congresos estatales, llega a las gubernaturas, al Congreso Federal, a los congresos estatales, por supuesto, también, hasta llegar a la presidencia, ¿no? En el año 2000. Y entonces ahí nuestro federalismo se empieza a replantear, ¿no? O sea, no es una casualidad que los primeros gobernadores que se empiezan a quejar de la forma en la que hasta el día de hoy funciona el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, pues son los primeros gobernadores de oposición, ¿no? Los de, en este caso, del Partido Acción Nacional en Baja California y luego en Guanajuato y en fin, ¿no? Y conforme nuevos partidos, nuevos actores políticos empiezan a arribar al poder, tienen esa posibilidad gracias al apoyo de la gente, pues también empiezan a cuestionar cómo están estos arreglos. Entonces el federalismo es una cosa viva, es un proceso que no porque ya está escrito en la Constitución, pues ahí sí se va a quedar para toda la vida, eso no ocurre así. Todas las federaciones del mundo se están continuamente reestructurando precisamente para atender las necesidades que van planteando estos cambios económicos, políticos y sociales, ¿no? Entonces, el federalismo no es una distribución particular de autoridades, es decir, no es algo que sea, pues a la federación le debe tocar esto, ¿no? Y a los gobiernos estatales esto, y a los municipios aquello. Eso va a ser diferente en cada país, ¿no? Hay algunas cosas que son comunes, pero en general nosotros vamos a hablar del federalismo como un proceso a través del cual la autoridad, el poder político, se distribuye y redistribuye. Es decir, que en algún momento el gobierno nacional, en nuestro caso la federación, pues cede facultades, cede recursos, y en algunos momentos también los estados o los municipios también han cedido facultades y algunas funciones administrativas, ¿no? Entonces el federalismo es un proceso que constantemente está cambiando y eso es importante y es necesario. De hecho, es indispensable para que nosotros, los países que nos hemos asumido como federales, podamos seguir podamos mantenernos unidos, podamos mantener nuestra fortaleza como naciones. Y por eso es importante decir que el federalismo no es una ideología, ¿no? Es un mecanismo práctico que nos ayuda a distribuir el poder. A veces unos ganan, a veces otros pierden. Todo va a ser de acuerdo con las circunstancias de que cada nación esté atravesando. Vemos, por ejemplo, también eso es importante decirlo, tenemos países que estamos organizados como federaciones, ¿no? Y así está reconocido en nuestras constituciones, ¿no? Nuestro andamiaje legal. Pero somos los menos en el mundo. Hay menos de 30 federaciones en todo el mundo reconocidas como tal, como países federales. La mayor parte de los gobiernos del mundo son países unitarios, es decir, que tienen un gobierno nacional y en algunas ocasiones tienen gobiernos locales, no siempre. Les pongo el caso de Uruguay, que tiene apenas 10 años que acaban de crear la instancia municipal, ¿no? Se está inventando el funcionamiento, la gestión municipal en Uruguay, es muy reciente, ¿no? Antes de ello solamente tenían instancias intermedias que a nivel internacional las conocemos como gobiernos regionales o gobiernos intermedios, pero que no son gobiernos en el caso de Uruguay, porque son instancias administrativas del gobierno nacional. Entonces, esa es la forma de organización político-administrativa de la mayor parte del mundo. Eso no significa que no tengan procesos de descentralización. De hecho, el caso de España es seguramente muy conocido por todos ustedes, porque enfrenta una gran cantidad de desafíos en términos de que
de procesos que los llamamos nacionalistas, ¿no? Entonces ustedes tienen al País Vasco, al llamado País Vasco, a Cataluña, que quieren mayor independencia, y entonces precisamente para dar respuesta a esos movimientos que reclaman un trato especial, que reclaman otro tipo de circunstancias, porque se reconocen culturalmente, incluso en términos de lengua, ¿no? De idioma distintos, para tratar de mantenerse unido, el gobierno español, el gobierno nacional, ha dado respuesta a través de una gran cantidad de políticas descentralizadoras, ¿no? Entonces, formalmente España es un país, es un gobierno unitario, pero está reconocido como uno de los países más federalizados del mundo, ¿no? Y uno de los más federalizados de la región de Iberoamérica, ¿no? Entonces, el hecho de que no sean formalmente, constitucionalmente, una federación, no significa que no tengan procesos de descentralización y que tengan esquemas de gestión federalizados, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, por eso el federalismo y la descentralización ocupan una muy buena parte de los estudios que se hacen a nivel internacional, porque sin importar que seamos pocas federaciones en el mundo, lo cierto es que sobre todo a partir de la década de los 80, en el mundo empieza un proceso de descentralización en general, y eso ha impactado a la mayor parte de los países del mundo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo al día de hoy final, el más importante del federalismo? Pues llevar desarrollo, ¿no? Desarrollo sostenible a pues la mayor parte de las personas del mundo, ¿no? El principal problema que tenemos al día de hoy en el mundo es la pobreza y es la inequidad. Grupos muy pequeños que tienen todo y grandes, enormes proporciones de la población que no tienen absolutamente nada, ¿no? Que sobreviven muchas veces con menos de $2 al día, estamos hablando de 40 pesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principal objetivo que tiene al día de hoy tanto el federalismo como la descentralización? Generar desarrollo, un desarrollo que sea incluyente, ¿no? Y por supuesto, reconocer esta diversidad que existe en muchos países del mundo y lograr conciliar esos intereses y diferentes formas de ver, pues, lo que ocurre en el contexto mundial. Entonces, aquí tenemos ahora la descentralización, ¿no? La descentralización, si ustedes se meten a Google, ¿no? Que es uno de los buscadores más usados por todos nosotros, yo le digo San Google, porque si no lo encuentran en Google, no está en ningún lado, ¿no? No existe casi. Bueno, no es cierto, pero sí lo cierto es que encontramos un montón de información, ¿no? Entonces, si ustedes se meten a Google y le dicen concepto o definición de descentralización, les va a arrojar no sé cuántos miles de millones de respuestas, ¿no? Y en 2 segundos. Es un tema súper estudiado. Hay muchas definiciones de descentralización. Sin embargo, debemos recordar, esto es una cosa importantísima, que la descentralización es un término polisémico. Puede significar muchas cosas, dependiendo de qué estamos hablando. Hay dimensiones de la descentralización, dimensión política, que tiene que ver con el hecho de que la gente pueda elegir a sus autoridades. Una dimensión fiscal que tiene que ver con el hecho de que el gobierno nacional le cede facultades para recaudar a los gobiernos nacionales. Puede haber una dimensión administrativa, que es la transferencia de ciertas funciones, ¿no? Relacionadas con gestión pública, ¿no? Que van desde la planeación, implementación, seguimiento y evaluación. Y tenemos la dimensión de mercado, que es cuando el gobierno, en cualquiera de sus esferas, pues le concede a un privado, a la sociedad, ¿no? Una organización civil, un comité ciudadano, pues alguna parte de la gestión pública, ¿no? Entonces, ojo, cuando decimos siempre, se usa mucho eso de que, es que van a privatizar el petróleo. No hay nada que se privatice, se concesiona, ¿no? El Estado finalmente, el gobierno siempre puede reclamar lo que la Constitución le otorga como autoridad y como responsable principal de esto, ¿no? Y luego tenemos diferentes formas de descentralización. Tenemos la desconcentración, que es la más simple, ¿no? Cuando el gobierno nacional, en este caso la federación, lleva oficinas a diferentes puntos sus diferentes puntos, por ejemplo, del país, pero son oficinas que siguen
dependiendo completa y totalmente del gobierno central. Tenemos la delegación cuando se le asigna alguna función muy específica y con un pequeño grado de cierto nivel de toma de decisiones, precisamente para poder adaptarlo a contextos específicos del país. Y luego tenemos lo que casi todo el mundo entiende por descentralización, que es la devolución. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues básicamente es cuando el gobierno federal le otorga, en nuestro caso, a estados y municipios, pues les otorga facultades, les otorga recursos y les otorga capacidad de toma de decisiones en esos asuntos, ¿no? Porque son suyos. Entonces, esa es la devolución. Casi todo el mundo piensa que la descentralización es devolución. Que es muy importante saber que no, que cuando alguien habla de descentralización, primero tenemos que sentarlo y decirle, oiga, ¿y de qué clase de descentralización estamos hablando? Porque cada una de estas dimensiones y de estas formas tiene implicaciones distintas en términos de política pública, ¿ok? Entonces, la descentralización es un término polisémico. ¿Cómo la definimos entonces? Bueno, es un proceso, la descentralización es un proceso multidimensional, porque como acabamos de ver, tiene muchas dimensiones y muchas formas. Es un proceso dinámico, es decir, que siempre está en evolución y que va a transformar en mayor o menor medida, pero va a transformar la forma en que se relaciona el gobierno nacional, en nuestro caso la federación, con estados y municipios. Las características que va a tener este proceso pues van a depender no solamente de qué país es o de cuáles son sus actores políticos, sino incluso del tiempo, ¿no? No es lo mismo cuando se sentaba a negociar el presidente en la década de los 80 con todos los gobernadores, por ejemplo, que eran de su mismo partido político, al día de hoy, ¿no? Que tenemos un mapa político pues muy variado, tenemos colores, ¿no? El mapa de México parece árbol de Navidad, ¿no? Rojos, verdes, azules, morados, por todos lados. Eso es sano. Así se ve un país que aspira a consolidar una democracia, ¿no? La descentralización empieza sobre todo en la década de los 80, ¿no? En general, en todo el mundo se empiezan a dar procesos de descentralización de diferentes dimensiones y diferentes formas, ¿no? La descentralización se empieza a promover también mucho por las agencias multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, en fin, y se le vende como si fuera una panacea. Es decir, que si tú le das facultades y recursos a los gobiernos nacionales, en el caso de México, estados y municipios, vas a ser un país más democrático porque la gente puede elegir a sus representantes, vas a tener más participación ciudadana porque pues la gente está más cerca de su autoridad, ¿no? Y la autoridad va a tener más posibilidad de convocarlos, va a haber una mejor gobernanza, vamos a caminar hacia una buena gobernanza en el sentido de que todos los actores en cada localidad, en cada estado, pues van a tener una interacción más directa y pueden llegar a mejores acuerdos por el beneficio común, ¿no? Además, como la autoridad está cercana, pues va a conocer bien sus necesidades y entonces, pues los servicios públicos que te van a brindar, pues van a ser acordes con lo que tú necesitas en tu realidad, ¿no? En tu casa, en tu comunidad, y por lo tanto su calidad, pues va a mejorar, ¿no? Además, como se van a transferir recursos a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales, pues se les va su nivel de autonomía fiscal va a mejorar y por lo tanto su nivel de autonomía política también los vas a fortalecer, ¿no? Va a haber más transparencia, pues porque la gente ya que está cercana a su autoridad, pues les va a exigir una mayor rendición de cuentas, ¿no? Es decir, oye, yo te estoy dando mi impuesto predial, los derechos de agua potable o el impuesto de la tenencia, ¿qué estás haciendo con ese dinero? ¿No? Estos son los supuestos de la descentralización. Hay muchos más, estos estoy poniendo algunos de los más importantes. Lo cierto es que la descentralización, tanto en México como en la mayor parte, la inmensa mayoría de los países de la región de Latinoamérica y el Caribe, pues no ha cumplido, no ha rendido pues sus promesas, ¿no? Como los novios que te prometen mucho, pero luego a la mera hora pues no cumple, ¿no? Bueno, también los hombres dirán, ¿y las novias qué, no? Bueno, eso es cierto, ¿no? Eso es equidad de género y eso también es cierto, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que pasa actualmente? Bueno, pues los números, la evidencia que tenemos a nivel internacional, estoy hablando en general de la región latinoamericana, nos dice que la descentralización no ha funcionado. No hay una mayor participación ciudadana, la gente no quiere participar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos dicen los últimos datos del Latinobarómetro, que son muy malos, son los resultados más malos que ha recogido el Latinobarómetro en los últimos 10 años, o una cosa así. La gente cada vez cree menos en sus autoridades, cada vez le tiene más desconfianza. No está satisfecha con los servicios públicos y eso la pandemia por la que estamos transitando lo acaba de revelar muy claramente, ¿no? Oye, lávate las manos no sé cuántas veces al día, híjole, ¿qué crees? Pues no tengo agua ni para beber, pues ¿con qué me voy a lavar las manos, no? Ya ni te cuento para trapear el piso o desinfectar cosas, ¿no? Los servicios públicos, su calidad es mala. Todavía no tenemos coberturas universales de servicios tan básicos como el agua potable y el saneamiento. Y entonces en nuestro país y en todo el mundo menos desarrollado, la mayor parte de los niños que se mueren por enfermedades prevenibles y se mueren por enfermedades que vienen de no tener sistemas de saneamiento adecuados y agua potable limpia, ¿no? Los gobiernos subnacionales en general, en el caso mexicano, estados y municipios, dependen completamente en la mayor parte de los casos, que ya sabemos que hay algunos municipios que tienen una gestión financiera muy buena, pero en general, pues dependen de los dineros de la federación, lo cual pues también limita su autonomía política, ¿no? Y no hay transparencia, ¿no? Los números que nos da tanto Transparencia Internacional como los censos del INEGI, pues nos dicen que la gente, pues, su percepción de la corrupción es muy, perciben que la corrupción sigue siendo muy alta, ¿no? Y hay una gran desconfianza en la autoridad en general, ¿no? Entonces, podemos pensar, bueno, entonces escogimos un mal tipo de descentralización. Debimos haber escogido otro tipo de descentralización de otra forma, en otra dimensión. ¿Cuál es la mejor descentralización? Primero, esa es una pregunta y luego, ¿qué podemos hacer para mejorarla, no? Entonces, en los últimos, a partir de mediados de la primera década de este siglo, las instituciones que se han ocupado y los investigadores que nos hemos ocupado de estudiar esto en todo el mundo, hemos llegado a la conclusión, claro, casi 30 años después, ¿no? Pero pues había que observar y ahora sí que esto es un proceso humano, es un proceso social, es un proceso político y pues, pues que no cuesta tiempo ir analizándolo, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que ninguna de las dimensiones o ninguna de las formas de la descentralización es más importante que las otras, ¿no? De hecho, lo que tenemos claro al día es que si queremos que la descentralización tenga mayores posibilidades de cumplir sus promesas, todas esas promesas políticas, sociales, económicas, pues lo ideal es hacer una mezcla adecuada de las diferentes dimensiones y las diferentes formas de descentralización. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que esto que les presenté aquí, todas son útiles, todas nos pueden servir para algo. Entonces, creo que ese es un mito importante, decir que la devolución, todo se lo van a hacer los estados, todo lo van a hacer los municipios. No, eso no funciona, no necesariamente, ¿no? Para llegar a eso es un proceso, y es un proceso que en la mayor parte de los países no hemos recorrido, ¿no? Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de que tenemos descentralización política, ¿no? Que es el caso mexicano. Tenemos, pues todos elegimos de manera democrática, el proceso más reciente lo acaba de mostrar claramente. La gente escoge con libertad a quien quiere que sea su gobernante, ¿no? Pero de nada sirve que tú elijas a tu presidente municipal o a tu gobernador si estos gobiernos no tienen lo que conocemos como institucionales, ¿no? Es decir, marcos jurídicos actualizados, profesionales que tengan los conocimientos, habilidades, experiencias necesarias para desarrollar su función.
si su financiamiento está supeditado a lo que dicen otros niveles de gobierno. Entonces necesitamos capacidades para que la descentralización sea eficaz, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que si nosotros primero empezamos delegando, ¿no? Si el gobierno federal empieza delegando, esa es una estrategia que después puede avanzar hacia la devolución, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si mientras estoy haciendo algunas funciones, yo empiezo a crear experiencia. Entonces empieza un proceso de construcción de capacidades en los gobiernos estatales y municipales, ¿no? Y con el tiempo, pues ya me podré yo hacer cargo y ser completamente responsable de eso, ¿no? Entonces, la delegación puede ser un proceso, un periodo, una fase de este camino que nos puede enseñar cosas y que finalmente puede ser necesario, ¿no? Y bueno, si yo tengo capacidades, pues no me sirven de mucho si no tengo con qué financiar mi gestión, ¿no? Entonces necesitamos descentralizar recursos. Y esto se convierte en un binomio fundamental. De nada sirve descentralizar recursos hacia estados y municipios si no construimos capacidades. Porque, pues, ¿de qué sirve que le den 1 millón de pesos a un niño de 8 años, ¿no? ¿En qué se lo va a gastar? Pues obvio, ¿no? En el Nintendo, en comprar cosas para hacerse influencer, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que ocurre al día de hoy con nuestras juventudes. Sería muy irresponsable que alguien le diera 1 millón de pesos a un niño de 8 años, ¿no? Bueno, pues es lo mismo con los estados y los municipios. Los estados y municipios necesitan un proceso como sociedad, cada uno, para hacerse responsables de las cosas que están manejando, ¿no? Entonces, todos los tipos de descentralización son importantes y todos se deben adoptar, pues, de acuerdo con el contexto que cada país, que cada estado o que cada municipio requiera. O sea, lo más importante cuando descentralizamos es diseñar una estrategia lo más integral posible que trate de coordinar todas estas formas y todas estas dimensiones. El proceso va a ser distinto, por ejemplo, si quieren descentralizarle algo a el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León, que es un municipio que pues se puede sentar a varios gobernadores para explicarles cómo se hacen las cosas, ¿no? Así de simple y de sencillo. Y es distinto si quieren descentralizar algo al municipio de Santa Lucía, Miahuatlán, en la Sierra Sur de Oaxaca, porque sus condiciones son diferentes, necesita otro tipo y otras formas y dimensiones de descentralización. ¿Cuáles son las variables más importantes que necesitamos considerar en un proceso de descentralización? Pues la variable política, ¿no? Obviamente que las personas hayan llegado a ocupar un nivel de autoridad a través de procesos democráticos, transparentes, universales, etcétera. Es importante decir que esto no está ocurriendo del todo al día de hoy en nuestro país. ¿Por qué? Porque tenemos en algunas regiones municipios que todavía se rigen por sistemas normativos internos y en algunos municipios de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla y de muchos otros estados del país, por ejemplo, en algunas comunidades las mujeres no tienen derecho a votar o ser votadas con V, ¿no? Necesitamos contemplar una variable jurídica, ¿no? Están claramente definidas las facultades que tiene cada nivel, cada autoridad. Estoy hablando desde el presidente del país hasta las autoridades municipales auxiliares, ¿no? Cada quien sabe lo que debe hacer. Y están bien definidas qué es lo que les compete en términos de salud, de educación, en términos de recaudación, en términos de lo que tienen que pagar, qué servicios públicos son responsabilidad suya. Y esto nos lleva a la dimensión fiscal, ¿no? Todos los niveles de gobierno, todas las esferas de gobierno tienen una fuente exclusiva de ingreso propio. ¿Y qué tan productiva es esa fuente, ¿no? Porque, bueno, si yo te doy el predial, pues a lo mejor puedes hacer algo con él. Pero si yo te doy por ejemplo, a los gobiernos estatales, ¿no? Te digo que puedes recaudar cierto porcentaje de la nómina,
pues está bien, es un ingreso, pero pues la verdad es que no es un ingreso productivo, ¿no? Con ese dinero yo no voy a poder hacer mucho. Y todo esto está amarrado a el concepto que manejamos de capacidades institucionales. ¿Qué tantos conocimientos tengo yo para poder llevar a cabo mis funciones? La capacidad institucional es un concepto muy amplio. También implica, pues, qué tanto tú tienes en términos, por ejemplo, de infraestructura tecnológica. Al día de hoy, si no estuviéramos tecnología, pues no estuviéramos teniendo esta conversación, ¿no? Nadie puede cobrar bien el impuesto predial si no lo tiene georreferenciado, por ejemplo, ¿no? Por eso estamos tratando de avanzar hacia los catastros multipropósito o multifinalitarios. Entonces, la capacidad institucional es esencial para hacer cualquier cosa. Y la rendición de cuentas, bueno, es uno de los principios básicos de la democracia, ¿no? Que tu autoridad que tú elegiste te tiene que rendir cuentas, ¿no? Y ojo, la rendición de cuentas no es nada más el aspecto financiero. La mayor parte de la gente piensa que la rendición de cuentas, por su nombre, por la traducción que tiene al idioma español, a nuestro idioma, se refiere a los dineros. Sí se refiere a los dineros, pero se refiere también a muchas otras cosas. Por ejemplo, la toma de decisiones. ¿Por qué decidiste construir esto aquí y no en otro lugar? ¿Por qué le diste dinero y subsidiaste tal actividad y no la otra? ¿No? Todas estas cosas forman parte de la rendición de cuentas. Y, por supuesto, la participación ciudadana. Y esto es algo que la ciudadanía, no nada más la mexicana, insisto, sino la de en general, muchos países del mundo no logra entender. No va a haber gobierno honesto, no va a haber gobierno transparente si no hay una sociedad que le esté exigiendo cuentas, ¿no? Eso es fundamental. Bien, el caso de México. Nosotros tenemos una tradición ancestral centralista, ¿no? Nos vamos a las cosas, digamos, más recientes de nuestra historia, y vamos al periodo precolombino, ¿no? Bueno, pues teníamos al Tlatoani, ¿no? Teníamos una estructura centralizada, luego llegaron los españoles con un modelo de organización borbónico, que venía de un modelo francés profundamente centralista. Y bueno, durante todo el siglo XIX tuvimos una lucha entre federalistas y centralistas, conservadores, pero era una lucha ideológica más que otra cosa, porque en realidad, esto es un detalle interesante, la constitución centralista, una de las constituciones centralistas del siglo XIX, fue la única que tomó en cuenta el gobierno municipal, mientras que las constituciones de los federalistas no lo hicieron, ¿no? O sea, es nada más un dato, por eso les digo que era una discusión ideológica más que otra cosa. Entonces, traemos una tradición de centralización y somos reconocidos a nivel internacional como uno de los países más centralizados de la región latinoamericana y del Caribe. La descentralización en el caso de México no ha cumplido sus promesas. Tenemos una descentralización política, elegimos a nuestras autoridades a nivel de gobiernos estatales y municipales, y también desde 1980, sobre todo, se ha descentralizado recursos, ¿no? Tanto de ingreso como del gasto. A partir de 1998 que fue la última vez que se descentralizó fiscalmente algo en este país. El gobierno de Ernesto Zedillo descentraliza el ejercicio del ramo 33, ¿no? Sin embargo, la coordinación que ha habido entre estas dimensiones de la descentralización no ha sido buena, ¿no? Entre otras cosas, ¿por qué? Bueno, primero, no vamos a tratar con profundidad ese tema, pero la forma en la que hemos descentralizado, pues no ha sido la mejor, porque el diseño de las transferencias fiscales, es decir, que la federación da a estados y municipios, no ha tenido un diseño adecuado, no ha incentivado su recaudación propia. Siempre ha sido más fácil meterle mano al dinero de la federación que afrontar el costo de ir a cobrar a los ciudadanos. No vaya a ser que después nos pidan cuentas y luego ¿qué hacemos, no? Si el Estado mexicano en su conjunto, y desde hace muchos años, no está acostumbrado a rendir cuentas, ¿no? Entonces, y además luego no votan por mí, no, pues no, yo no les voy a pedir el pago del predial o del agua, bueno, y mientras, ¿cómo que funciona? Nada, pues la federación me da recursos. Pero aparte, pues me quejo, ¿no? De que no son suficientes.
Entonces, por supuesto, insisto, tenemos gobiernos municipales que hacen muy buen trabajo, pero son los menos, ¿no? En la mayor parte de los gobiernos municipales no cobran su impuesto predial, no cobran sus derechos por servicios públicos, y los gobiernos estatales, muchos hacen muchos esfuerzos, pero en realidad, a través de del pacto fiscal que tenemos al día de hoy, los gobiernos estatales no tienen básicamente ninguna fuente de ingreso productiva, elástica, estable, y realmente no tienen de dónde obtener ingresos, ¿no? Su dependencia de los recursos federales será perenne si no cambiamos eso, ¿no? Y otra cosa muy importante, que solamente en toda la historia del México moderno, en la década de los 70, solamente en una ocasión se creó una política de fortalecimiento de gobiernos municipales. ¿Okay? Y en esa política, la variable de la construcción de capacidades, que en ese entonces no se le llamaba así, pero a eso quería decir, era muy importante. Desde entonces no ha existido ninguna política que trate de manera permanente, sistemática, bien estructurada, de crear una mejor gestión a nivel de los gobiernos municipales. Para las entidades federativas nunca ha existido. Se asume que las entidades federativas están haciéndolo bien y tienen las capacidades, y eso no es así, ¿no? Todos los estudios que tenemos y datos que tenemos nos muestran que entre los gobiernos estatales también hay altas deficiencias en términos de capacidades, ¿no? Necesitamos una política de construcción de capacidades, que no solamente es capacitación, ¿ok? Y pues la ciudadanía desconfía de sus autoridades en general, insisto. No se sientan ofendidos aquellos que son representantes aquí, que están aquí y que yo les estoy diciendo que los están acusando de algo. En general, ¿no? Eso nos dicen los números. ¿Cómo podemos mejorar? Bueno, de entrada es un proceso largo y lo más difícil de esto no tiene que ver con cosas técnicas que nosotros los investigadores o expertos internacionales puedan venir a decirnos. Necesitamos sobre todo de voluntad política, que es un insumo muy difícil de obtener. Necesitamos voluntad política por parte de nuestros actores políticos, ¿no? Nuestras autoridades, desde el gobierno federal hasta los gobiernos municipales, de realmente querer colaborar para cambiar las cosas, para mejorarlas. De entrada, en términos ya más técnicos, necesitamos mecanismos de coordinación intergubernamental más horizontales e inclusivos. ¿A qué me refiero con esto? Al día de hoy, si ustedes van a analizar todas las formas en las que el gobierno federal se coordina con estados y municipios, van a encontrar, por ejemplo, que los gobiernos municipales o no son invitados, o son invitados, o sea, si pueden asistir a estas reuniones, son los convidados de piedra. No tienen capacidad ni de voz ni de voto en la mayor parte de las ocasiones. Les quiero comentar que, por ejemplo, uno de los hallazgos de este informe subnacional voluntario de la implementación de la Agenda 2030 en México, encontramos que en la mitad de las entidades federativas, los gobiernos municipales no son reconocidos como actores permanentes y no tienen capacidad de voto en las instancias que son las que llevan la Agenda 2030 en los gobiernos estatales. Hay algunos gobiernos estatales que le dan voz y voto al sector empresarial, pero a los municipios no. Y los municipios son los encargados de ir y materializar la Agenda 2030, pero ellos no pueden decir ni pueden votar por nada, ¿no? Entonces, necesitamos que la federación y los estados entiendan que junto con los municipios son aliados y tienen la misma legitimidad porque todos fueron votados y que no deben seguir tratando a los gobiernos municipales como si fueran el hijo toto de la familia. El gobierno municipal también tampoco es que sea inocente y pobrecito sufre mucho, también hay muchas cosas que tienen que corregir, pero solamente lo van a poder hacer en el momento en que se asuman como una esfera de gobierno que tiene sí necesidades y puede hacer reclamos, pero que también tiene que trabajar mucho para componer las cosas, ¿no? Tiene que ser en calidad de vernos en más como iguales, ¿no? No como que los gobernadores son los empleados del presidente o los presidentes municipales son los empleados del gobernante,
Necesitamos nuevos arreglos fiscales. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, como está, como funciona el día de hoy, ya no sirve. No funciona para las necesidades, ¿no? De nueva cuenta, cuando entrevistamos para este informe que se presenta el mes que entra en la cumbre del Foro Político de Alto Nivel en Nueva York, pues todos los gobiernos, los funcionarios estatales y por supuesto los representantes municipales nos dijeron, ya no podemos seguir así. Ya no tenemos dinero para hacer otra cosa que no sea atender las emergencias, ¿no? Bien, esto necesitamos un nuevo pacto fiscal. Ahora, ¿cómo, cuándo, etcétera? Pues, obviamente tiene que ser objeto de un debate importante, inclusivo, donde todo el mundo opine y donde se trate de obtener el mejor arreglo posible. Nuestro federalismo fiscal necesita adaptarse a las nuevas circunstancias. Como está, ya no funciona. No le está dando ni a la federación, ni a los estados, ni a los municipios las condiciones financieras suficientes para generar desarrollo en nuestro país. Y la pandemia pues, nos puso un panorama todavía más complicado. Necesitamos transformar el diseño institucional de los gobiernos municipales en específico. ¿A qué me refiero? De acuerdo con el artículo 115 constitucional, nosotros nada más tenemos un tipo de gobierno local, ¿no? El municipio. No, nosotros debemos tener, somos un país con una extensión territorial considerable, tenemos una gran heterogeneidad en todas nuestras regiones, necesitamos diferentes tipos de gobiernos locales, ¿no? El mundo sajón ahí es un ejemplo. Hay municipios que nada más tienen una atribución, a lo mejor hacen cosas de escuela básica, a lo mejor nada más se dedican a atender su agua. Y hay otros que, pues, por supuesto, son gobiernos metropolitanos y entonces son mucho más sofisticados y hacen un montón de cosas. Nosotros en México necesitamos reconocer esa diversidad, que además a la que se suma el hecho de nuestros pueblos originarios. Tenemos comunidades indígenas que tienen una forma de organización distinta y que tenemos que reconocerla porque tienen necesidades distintas, ¿no? Todo esto hay que reconocerlo y tendríamos que tener diferentes tipos de gobiernos municipales, ¿no? Con diferentes atribuciones. Necesitamos también, y hay ciudades desde hace mucho tiempo que lo requieren, la figura del gerente, ¿no? Del gerente municipal, que en realidad se ha jugado mucho con esa palabra en el país. Al día de hoy no tenemos ni de cerca porque necesitamos cambiar nuestra ley para que la figura del gerente municipal pueda funcionar, ¿no? Que es una persona pues, que tiene un cierto perfil profesional probadísimo para hacer cosas y que rinde cuentas y que se le evalúa, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas cosas lo necesitamos. El artículo 115 constitucional sí se ha transformado, ha mejorado muchas cosas, pero en realidad todavía sigue con un esquema de organización de finales del siglo XIX, cuando ya estamos en la tercera década del siglo XXI, ¿no? Ya no nos sirve así. La realidad nos está rebasando, ¿no? Y necesitamos una política de construcción de capacidades permanentes. ¿Esto qué significa? No nada más es capacitación. Necesitamos ver, revisar, ayudar, apoyar un proceso de revisión de marcos jurídicos, un proceso sobre todo de profesionalización del servicio público. La profesionalización es mucho más que les des capacitación, ¿no? Tenemos iniciativas muy interesantes desde hace mucho tiempo. El Estado de México, el Instituto Hacendario del Estado de México inició el proceso de certificación de competencias que ahora, pues ya el INAFED también participa ahí en cierta medida, ya está en varios estados, en diferentes dimensiones. Esa obligación que hay de que el servidor público se certifique y compruebe que tiene conocimientos mínimos para poder desarrollar su función, eso lo tendríamos que trasladar a todo el Estado mexicano, no nada más para los municipios, ¿no? Pero bueno, mientras ya lo tenemos en algunos estados en cierta medida, necesitamos fortalecerlo. Y necesitamos tener un sistema donde podamos hacerle seguimiento. ¿Cuántos funcionarios se están profesionalizando? ¿En qué áreas? ¿Cómo renovamos esas certificaciones? Porque eso, pues, todos los días hay algo nuevo, entonces necesitamos conocer lo nuevo. Y los que ya se certificaron tienen que ratificar esa certificación. Y lo más importante, ¿qué resultados estamos teniendo con esos procesos de certificación de competencias? ¿Los municipios realmente están mejorando en su gestión? Porque si no lo están haciendo, entonces no es que esté mala la certificación, es que no estamos evaluando lo que debemos evaluar,
¿ok? Entonces necesitamos ponerle mucho más atención a esta política de construcción de capacidades y un pilar fundamental es la certificación de competencias. Y necesitamos estímulos para incentivar alianzas. Y las alianzas, para mí, más importantes, empiezan desde el nivel municipal. Son las intermunicipalidades. Las intermunicipalidades prácticamente no las usamos en nuestro país, a diferencia, por ejemplo, de Sudamérica, donde es una figura muchísimo más empleada, más aprovechada. En México casi no la usamos. Sí existen, por supuesto, y tenemos algunos casos muy exitosos, como la de Mazamitla en Jalisco. Sin embargo, no existen en general las condiciones necesarias para que la intermunicipalidad prospere. El Estado que ha tenido una política clara, que ahí está, que ha sido estable, que ha sido permanente, el único estado del país que tenemos en ese sentido ha sido Jalisco. Y ahí están un montón de intermunicipalidades, unas funcionan mejor que otras. En fin, el chiste es qué podemos aprender de esa experiencia y cómo la podemos mejorar. Un componente indispensable es que se creen estímulos, como estímulos financieros. ¿Esto qué implica? Que existan fondos para que los gobiernos municipales puedan llevar a cabo obras conjuntas y que puedan coordinarse y que se pongan de acuerdo y trabajen juntos independientemente de que sean azules, amarillos, rojos o morados, ¿no? Hace mucho tiempo había estímulos en el ramo 33 para eso, a través del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal, y tiene muchos años que le desaparecieron. Entonces, si no se le estimula a las autoridades con este tipo de fondos, pues difícilmente van a poder trabajar de manera coordinada. Y precisamente por lo atrasado que está el artículo 115 constitucional, pues no podemos constituir gobiernos metropolitanos, ¿no? Supramunicipales, porque el 115 lo prohíbe. Entonces, al día de hoy la intermunicipalidad es la única forma que tenemos realmente de generar políticas públicas metropolitanas en las regiones, donde existen este tipo de asentamientos humanos, y al mismo tiempo para los municipios más pobres, más chiquitos, con menos capacidades, es la única forma de unir recursos, de reunir capacidades para poder organizarse y prestar adecuadamente atención a las necesidades de su población. Les agradezco muchísimo su atención. Por mi parte es todo y por supuesto después de la siguiente exposición estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Qué gran exposición, doctora Adi Carrera. Qué extraordinario. Es un deleite escuchar a la doctora. Realmente no solo por su amplísimo conocimiento, sino por la forma de presentar y transmitir conceptos, en mi opinión, de suma complejos, intricados, y Adi lo ha hecho con maestría, de manera docta, fácil, sencilla, asequible. Con todo respeto, yo casi coincido en todo. Habrá algún otro punto. Adi conoce muchísimo más que un servidor. Yo soy un aprendiz, repito, que la sigo hace muchos años y la leo y la admiro y la respeto a la doctora Adi Carrera. Pero de veras, un aplauso les pido para la doctora Adi Carrera. Extraordinario, de verdad. Y nada más quiero hacer un último comentario para escuchar otra gran presentación del doctor Héctor Robles, que sin duda complementará y entonces podremos armar un diálogo, aunque nos alargamos un poquito. Ojalá tengan tiempo todas y todos ustedes. Tengo que decir esto, Adi, y de veras no es una cosa personal, pero lo tengo que decir. En materia de capacitación para municipios, INAFED capacitaba al año un promedio de 1,250 servidoras y servidores públicos. Ese era el promedio anual de la última administración federal, donde, dicho sea de paso, un servidor tuve a muchos amigos y amigas que siempre lo serán. Pero el primer año nosotros pasamos de 1,250 a 16,600 y no recuerdo el número. Es decir, ese fue el salto. El año hicimos, INAFED hacía un promedio de 20 visitas de trabajo al año y no a todas las entidades de la República, lo tengo que decir. El primer año hicimos 133 visitas de trabajo, de 20 a 133 a todas las entidades. El segundo año, en enero, febrero, las primeras 2 semanas de marzo,
habíamos hecho 17 visitas de trabajo. Su servidor hacía la mitad de las visitas. ¿Por qué? Porque me interesa. Me interesa salirme del escritorio, ir a presentarme, ir a conocer, ir a aprender, como decía la doctora de carrera, y ayudar todo lo que podamos. Aquí en INAFED, que esa es la orden que siempre hemos recibido. Servicio de cercanía con valor agregado, que es lo que hemos tratado de hacer. Y por supuesto, gracias a grandes colegas que nos impactamos. Estoy hablando de INAFED. Dijimos, pusimos este mecanismo del Zoom, pues porque obviamente tenemos que cuidar los protocolos sanitarios. Hicimos el año pasado 157 sesiones como esta y capacitamos a 55,000 personas. Entonces llevamos 79,000 personas. El informe va a estar hoy para ustedes en el sitio de INAFED. Les ruego que lo revisen. Está con nombre y apellido. Entonces, en materia de capacitación, realmente sí tengo que decir que nos sentimos muy orgullosos de la oportunidad que nos han brindado las entidades federativas, las 32, y todas y todos ustedes con quienes nos vemos a diario. Ayer tuvimos 3 sesiones, antier. Ayer no hubo porque hicimos una revisión de un evento muy relevante que tenemos la semana entrante. Hoy tuvimos 2, esta que es la estelar de este día, pero una maravillosa hace 1 hora también. Entonces, y finalmente, Adi, pero te quiero invitar a un café para que me permitas darte mi humilde punto de vista. Yo les he dicho aquí a mis a Ernesto que no creo que sea cuestión de generar capacidades, porque yo lo veo así, y perdónenme que lo diga así, pero se los quiero transmitir como si estuviéramos en INAFED. Ese viejo cliché de decir construir capacidades institucionales de los municipios, ya es un discurso del pasado, es anacrónico. Las capacidades las tiene que generar cada instancia de gobierno con el siempre escaso recurso. El recurso siempre ha sido escaso. Es una cuestión, fíjense, de generar criterio. ¿A qué me refiero con eso? A tomar la responsabilidad como servidor o servidor público en el nivel que estemos y decir, tengo que cumplir. Hay un mandato. Si me apego y lo hago en colaboración y coordinación con mi orden de gobierno, llámese municipio, llámese estado, entidad federativa, llámese de federación. Y el federalismo, que tú lo dijiste también así, Adi, como un sistema de coordinación en donde de verdad queramos colaborar, vamos a ir al siguiente nivel. Nosotros en la Secretaría de Gobernación es lo que hemos tratado de hacer todos los días, de manera amplia, estrecha, en todo el país. Y estamos esperando ya poder volver a salir con los cuidados y estar físicamente con ustedes. Ya tenemos algunos actos semipresenciales. Entonces, sí le hemos puesto mucho ímpetu. El recurso humano en INAFED es la mitad del que se tuvo. El presupuesto es el 25% lo que tuvimos. Lo que tenemos es mucha voluntad. Repito, para con su confianza, que es invaluable, es un tesoro, servirles con valor. Como esta sesión, que la verdad es que sería inasequible de no ser por la generosidad de la doctora de carrera y del doctor Héctor Robles para brindarles a ustedes y a nosotros esta gran visión. Perdónenme comentar esto, le cedemos la voz al doctor Héctor Robles Peiró, municipalista esencial, expresidente municipal, funcionario destacadísimo, mexicano del Seguro Social. Bienvenido a tu casa, querido Héctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias por la invitación al INAFED. Gracias, Ernesto. Saludos a la doctora Carrera. Saludos a todos los funcionarios municipales, a todas las personas vinculadas a la academia que nos están acompañando. Pues voy a tratar de ser muy breve en mi exposición. La experiencia que me tengo que transmitir pues es muy grande y muy amplia de lo que ha vivido el Instituto Mexicano de Seguro Social en la pandemia, que además se aterriza concretamente con temas específicos de este asunto del federalismo y la descentralización. Pero bueno, trataré de ser muy ágil para dar oportunidad también de que haya preguntas y respuestas. Nada más comentarles que voy a dividir mi presentación en 3 partes muy rápidas. La primera es un contexto muy general que ya abordó la doctora Carrera, muy adecuado para revisar lo que pasó en la pandemia con relación a la descentralización, particularmente del IMSS y el sistema de salud mexicano. 2, darles el contexto y una visión que seguramente no han escuchado en otro lugar de lo que pasó adentro del Instituto Mexicano del Seguro Social con la pandemia. Durante pues, casi 2 años fui jefe de los delegados del IMSS
me tocó justamente el proceso desde que entraron los nuevos delegados, por cierto, electos de una manera muy diferente como se elegían antes, a diferencia de un dedazo. Ahora se hizo un concurso de oposición donde participaron personal médico y de enfermería. Llegaron pues los mejores, desde nuestro punto de vista, después de presentar varios concursos, ensayos, exámenes, valoraciones curriculares. Y 3, ya hace reflexiones muy concretas acerca del federalismo y la descentralización vinculados esto con este tema de la pandemia y lo que ha pasado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues bueno, antes de arrancar, un saludo del maestro Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Rafa, a ti, a la ministra y a la secretaria, y bueno, pues a todos los que nos escuchan. Entonces voy a compartirles la presentación que hicimos. Un momento, por favor, para poder abrir. Bueno, creo que ahí ya se ve. Permítanme nada más aquí que sea una disposición completa de la pantalla. No me encuentro dónde es, pero bueno, si no, así la voy pasando. Voy a hacer una un poquito más grande. Ok, creo que ahí lo vemos todos. Bien, bueno, lo primero que les quiero comentar es que desde el punto de vista teórico, pues ya lo comentó la doctora, hay un amplio consenso de que la descentralización es la transferencia de facultades pues hacia de un gobierno central hacia diferentes organizaciones, unidades, empresas, agencias, gobiernos nacionales o no. Eso es, digamos, en la literatura de la descentralización, eso está muy claro. Pero sí quiero ahondar y profundizar un poquito en lo que decía la doctora de los diferentes niveles de la descentralización, que es un concepto muy analizado por este actor Rondinelli, principalmente, que es el que expone estos 4 grandes niveles de descentralización para que lo entendamos a fondo. Ya los explicó la doctora Carrera. La desconcentración pues implica simplemente transmitir responsabilidades administrativas, pero sigue siendo la responsabilidad principal de la autoridad del organismo central. El INAFED es el mejor ejemplo de un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación. El INAFED está a cargo de diferentes funciones, atribuciones, pero sigue teniendo la rectoría directa de la Secretaría de Gobernación. La delegación, pues, es ya la transferencia del poder de toma de decisiones y de autoridad para temas específicos, que es el caso de las delegaciones del IMSS, se los voy a mostrar en unos momentos. Y pues ustedes saben que además hay una serie de organismos descentralizados en nuestro país que caerían perfectamente en este sentido, como puede ser el Archivo General de la Nación, el propio Instituto de Migración, el Instituto Nacional de Migración, la Casa de Moneda. Es decir, hay una cantidad de ejemplos brutales de esto. Y devolución, que básicamente, pues como decía la doctora Carrera y dice la literatura, pues es darle todo el peso y toda la facultad y toda la atribución a órganos subnacionales o locales pues, para tomar decisiones. Hay un extremo adicional que es pasar del ámbito público al ámbito privado o al ámbito no gubernamental ciertas facultades y atribuciones. Esto ya lo ha visto en nuestro país en algunos casos, pero bueno, ejemplos concretos y los más estudiados en México y lo más interesante y donde vale la pena seguir reflexionando es la descentralización educativa, que ocurrió en 1992, cuando ustedes saben que ahora son las entidades federativas las responsables de ofrecer la educación básica en nuestro país y no el gobierno federal. Y sin embargo, bueno, eso trajo toda una serie de problemas que aún no terminan de resolverse, pero con algunos resultados bastante positivos, como decía la doctora Carrera. La descentralización no necesariamente es un blanco-negro, hay una escala de grises en lo que sí se logra y lo que no se logra con esto. Y el sistema de salud, que bueno, es todo un gran tema en sí mismo, que hoy los alcances de mi presentación no van por ahí, pero ustedes saben que los sistemas de salud estatales, que ahora están en manos, insisto, de las entidades federativas, en algunos casos se encuentran muy bien, en otros casos se encuentran muy lastimados porque no tienen recursos y porque el presupuesto de la federación siempre está muy comprometido y además era una infraestructura federal que, a diferencia de las escuelas, pues se encontraba pues un poco lastimada. Pero bueno, eso es otro tema, no voy a andar en ello, pero son los grandes ejemplos de la descentralización en México.
Y pues también comentarles que la gran pregunta de la descentralización es ¿cuál forma de organización es mejor? No hay una respuesta única. Efectivamente, la descentralización tiene que analizarse desde el punto de vista de qué queremos lograr, porque la descentralización no es un medio por sí mismo, perdón, no es un fin por sí mismo, es un medio para alcanzar cosas, ¿no? Hay una serie de temas teóricos, no voy a andar en ellos por cuestiones de tiempo, el principio de subsidiariedad, que seguramente ustedes lo conocen, este tema de que no hay una forma pura de descentralización o descentralización, siempre hay una mezcla de facultades y atribuciones centralizadas, descentralizadas en cualquier gobierno, en cualquier organización pública, que depende del tipo de análisis que hagamos, tendrás una perspectiva positiva o negativa de la descentralización, y este argumento que se ha puesto sobre la mesa de que es a nivel local donde se conoce realmente lo que está sucediendo, en contra de este argumento de la centralización, que si tú no tienes una política organizada, centrada en principios rectores únicos, pues lo que tienes es un desastre anárquico de las cosas. Entonces, en este péndulo se mueven las cosas. El caso de la pandemia nos va a ayudar mucho a entender particularmente pues, situaciones vinculadas con el Sistema Mexicano de Seguro Social, que bueno, ahora es lo que quiero exponerles de manera inmediata, ¿no? Primero les quiero explicar un poco cómo funcionamos. El Instituto Mexicano de Seguro Social tiene 9 direcciones normativas a nivel subsecretaría que básicamente dictan lineamientos y directrices dentro del ámbito de su competencia para todas las unidades y todos los organismos de operación del instituto. Es decir, el área médica dicta lineamientos a nivel central que tienen que ser acatados por todos los hospitales, por todas las unidades médicas de atención familiar, por todas las unidades médicas de alta especialidad, por todos los consultorios. Igualmente, el área administrativa dicta lineamientos administrativos que tienen que ser acatados por todas las delegaciones, todos nuestros centros, todos nuestros espacios donde tenemos recursos involucrados, y así sucesivamente, ¿no? Esta es, digamos, una alta centralización del IMSS. El IMSS tiene esta estructura jerárquica donde son las direcciones normativas quienes generan estas directrices, pero sin embargo, lo que tenemos es que el instituto cuenta, como ningún otro institución en México, con una descentralización brutal en términos de lo que viene siendo la delegación de facultades. Nosotros tenemos, y así estamos establecidos, organismos de operación administrativa desconcentrada, que son las unidades médicas de alta especialidad, que son las famosas UMAES, los ejemplos más claros y más emblemáticos, ustedes los conocen, en el siglo XXI, La Raza, que son hospitales muy consolidados, muy fuertes, que tienen una manera de actuar propia, con ciertas facultades de autonomía en su desarrollo y su toma de decisiones, pero que están vinculadas, insisto, a nuestras directrices centrales. Y lo más interesante del IMSS es la parte que les quiero transmitir el día de hoy, que son las 35 delegaciones, ahora que les llamamos representaciones del IMSS, que se encuentran en las diferentes entidades de la República. ¿Por qué son 35? Porque hay 3 estados muy grandes que nos vimos en la necesidad de dividir en 2 representaciones. El Estado de México tiene 2 representaciones o delegaciones, Veracruz tiene 2 representaciones o delegaciones, y obviamente Ciudad de México tiene 2 representaciones o delegaciones. Hoy por hoy la delegación más grande del IMSS es la delegación de Jalisco, que no ha sido dividida en 2, pero entre estas 35 representaciones administran, imagínense, 1.515 unidades de medicina familiar, 3.600 unidades médicas rurales, 239 hospitales generales, 80 hospitales rurales, 9 unidades médicas de atención ambulatoria y estas 36 unidades médicas de alta especialidad. Y fíjense qué interesante, el IMSS en realidad no es el nivel central, el IMSS son las delegaciones, son las representaciones. El 98% del personal del Instituto Mexicano de Seguro Social labora en los estados con las entidades federativas. Más de 415,000 trabajadores, 408,000 para ser exactos, se encuentran asignados a las representaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social a nivel territorial. Entonces, imagínense el despliegue territorial brutal que tiene el instituto, como decía Rafa Cotés, nuestro querido director del INAFET. El Instituto Mexicano de Seguro Social es por excelencia la institución de América Latina que se encuentra más descentralizada y que tiene más incidencia territorial que pudiéramos ejemplificar. Esto es muy importante porque, dada la pandemia, si nosotros no estuviéramos organizados así, creo que no hubiéramos tenido la capacidad de respuesta. Esto nada más es una lámina para darles un ejemplo que es muy importante. Cada representación emula y reproduce la organización central del instituto. Tenemos, se ve lejos, pero básicamente tenemos jefaturas a nivel local, descentralizadas, de salud, de afiliación y cobranza, de finanzas, jurídicas, administrativas,
que, insisto, reciben directrices de las propias direcciones centrales y que hacen este trabajo de operacionalizar en territorio las instrucciones que damos a nivel central. Bueno, ahora sí entro concretamente a temas de la pandemia. Esta parte de la presentación me gusta mucho, es muy interesante, me gustaría ahondar lo más que pueda en ello, pero insisto, tengo poco tiempo, voy a tratar de ser muy ejecutivo. Primero, pues lo que ustedes ya saben, ¿qué pasó históricamente en el año 2020? 31 de diciembre de 2019 se notifican los primeros casos de neumonía en Wuhan. El 1 de enero de 2020 la OMS declara el estado de emergencia en China. A los 15 días se presenta el primer caso de esta enfermedad en Estados Unidos. 15 días después, el 3 de febrero, la OMS publica un plan estratégico de preparación y respuesta a la pandemia. Y el 27 de febrero tuvimos el primer caso confirmado en México. 3 días después, en tanto que el gobierno federal estaba activando el subcomité técnico de enfermedades emergentes, la OMS determina el 30 de enero que estamos ante una emergencia de salud pública de importancia nacional. Aún todavía no dimensionaba nadie, o empezamos apenas a dimensionar lo que representaría esto para la humanidad. Y fíjense qué curioso, a finales de febrero, ya en algunos países y marzo, empezaba esta tremenda discusión sobre a quién no atender ante un colapso de la infraestructura de atención hospitalaria. Y empezamos a ver escenas dramáticas de personas en hospitales de Nueva York, en hospitales de Italia, que estaban en el piso sin poder ser atendidas y que se abría esta discusión de si atendían a los adultos mayores o a los jóvenes y a quién dejaban morir. En el caso del IMSS jamás nos planteamos esa pregunta, jamás. Nosotros, desde el primer caso confirmado, nosotros habíamos iniciado una estrategia fundamental que es el eje toral que ha guiado al instituto en los últimos meses y el último más de año y medio, que es ampliar nuestra capacidad. Nosotros nunca pensamos en dejar atender a alguien, pensamos en ver de qué manera incrementábamos camas y espacios de atención e infraestructura e insumos para poder atender esta problemática. Ese día que teníamos este primer caso en México, nosotros ya habíamos empezado a reconvertirnos en los hospitales. ¿Qué es una reconversión? Significa habilitar espacios para atender este tipo de enfermedades que requieren ciertos protocolos y ciertos cuidados. Y entonces empezamos a mover los primeros 20 hospitales para adaptar las primeras camas para la pandemia. Nosotros originalmente teníamos 1.600 camas destinadas en todo el país para atender enfermedades respiratorias de alto impacto, como era esto, y lo que percibíamos es que el crecimiento de los casos muy pronto nos podía rebasar. Les estoy hablando del mes de marzo, aproximadamente, de principios del mes de marzo. El 12 de marzo, la OMS declara esta pandemia, declara que es una pandemia, y entonces en el mundo los casos empezaron a crecer de una manera exponencial, de manera similar a las defunciones. El 18 de marzo, el Instituto presenta formalmente ante el Consejo Nacional de Salubridad este plan de reconversión, insisto, que era todo un gran esfuerzo y es parte de lo que les quiero transmitir. Insisto, es muy poco tiempo, quisiera darles más detalle, pero trataré de hacerles un resumen. Una reconversión no solamente implica ampliar el número de camas en un piso, requiere una serie de insumos de trabajo que puedan atender las necesidades de la persona que está enferma. Por ejemplo, el oxígeno. Nuestros hospitales tenían cierta presión y cierta capacidad para brindar oxígeno a través de nuestras tuberías. Pues había que moverse de manera inmediata y fundamental para ampliar esta capacidad. Los famosos ventiladores que daban la facilidad o la posibilidad de ayudarle a las personas a respirar cuando estaban perdiendo el nivel de saturación de oxígeno. Ustedes ya conocen un poquito cómo funciona la enfermedad. Y entonces era importante contar con ventiladores. El instituto tenía a esas fechas una cantidad determinada de ventiladores, pero nuestras proyecciones nos mostraban que en menos de 1 o 2 meses íbamos a ser completamente rebasados. Y no solamente eso, una vez que pensábamos en los fierros, en los insumos, había otro tema fundamental, el personal médico, pero no solamente el personal médico para atenderlo, el personal médico capacitado para atender este tipo de enfermedades, que además era una enfermedad que no conocíamos, era una enfermedad que no entendíamos aún, el mundo no entendía aún, y nuestras personas de enfermería. Pero además de esto, imagínense lo que representaba, no solamente capacitar a este personal en lo poco que se sabía, sino protegerlos, darles estos equipos de protección personal. Todo, insisto, imagínense en un tiempo que teníamos contrarreloj.
completamente presionados. Y lo que teníamos que hacer era tomar decisiones rápido a nivel central, en estas direcciones normativas coordinadas por el director general, y bajar a nivel territorial de manera brutal y de manera inmediata las directrices para que todo sucediera y nosotros pudiéramos, en menos de 1, 2, 3 semanas, poder ampliar nuestra capacidad hospitalaria. La verdad es que el esfuerzo fue una locura. Insisto, nosotros tomamos una determinación dramática, pero muy importante. Se decidió que el instituto se volcara a atender la pandemia y que más del 50% de los recursos que teníamos destinados en el Instituto Mexicano del Seguro Social se orientaran para atender la pandemia por COVID. Y había estados y había lugares en el país que aún se encontraban tranquilos, pero había estados en el país por donde entró la pandemia, como fue el estado de Baja California, donde Tijuana estaba dramáticamente ya comenzando a crecer en niveles sociales y nuestras camas empezaban a mostrar signos de abarrotamiento. Imagínense la angustia de la representante de Baja California cuando de pronto nos hablaba por teléfono y decía, es que me quedan solamente 10 camas y me están llegando más de 30 pacientes al día. Entonces, el instituto toma esta decisión de diferir cierto tipo de servicios médicos de no urgencia y entonces con nuestras capacidades tan limitadas, ustedes saben que el instituto tiene capacidades limitadas para la gran demanda de servicios que tenemos, tuvimos rápido que reorientar estos recursos para atender esta urgencia, esta contingencia, esta coyuntura. Y sin embargo, había servicios que no podíamos suspender ni detener. Ejemplo de esto, por ejemplo, los partos, las quimioterapias, los servicios de urgencia, ¿no? Quiero decirles que la capacidad que tuvo el instituto para en tan solamente poco menos de un mes generar protocolos nuevos de atención de la enfermedad, generar procesos nuevos, desarrollar toda una serie de procedimientos de vigilancia epidemiológica, de asepsia, de reparto de insumos, de medición de la pandemia, de atención a familiares de los enfermos, fue brutal. Pero además de la definición a nivel central de los procesos, el enorme reto era bajarlo, insisto, al territorio y lograr que permeara a estos 423,000 trabajadores. Fuimos hábiles, creo yo, porque de 4 meses pasamos de tener 1,250 camas a 13,404 para atender la pandemia. Durante este periodo, ningún derechohabiente, ningún mexicano que necesitó una cama del Instituto Mexicano del Seguro Social se quedó sin ser atendido en nuestros hospitales. Fíjense qué interesante que además ya al día de hoy, que además ha bajado mucho la pandemia, aunque se está generando una ola tercera en algunos espacios del territorio nacional, al día de hoy tenemos poco más de 20,000 camas para atender esta enfermedad. Hoy lo decimos con tranquilidad, pero lo que les quiero transmitir que durante los meses de marzo y abril, mayo, literal, aquí vivíamos en las oficinas centrales y los representantes y los médicos y las enfermeras en el territorio vivían y dormían literalmente en los hospitales, porque no había tiempo y nosotros teníamos que tener respuestas inmediatas, no nos podíamos esperar. Además de esta gran estrategia de reconversión hospitalaria, insisto, que fue muy exitosa y que se las estoy resumiendo muy sencillamente, pero era una locura, la verdad, lograr, insisto, volcar al instituto a la atención de la pandemia e implementar en menos de un mes todo esto que se tenía que crear. No existía, no teníamos una experiencia en esto. Habíamos enfrentado la influenza, habíamos enfrentado el cólera, pero esto era completamente distinto. Pero insisto, además de este gran esfuerzo de reconversión, pronto nos dimos cuenta que la gran discusión no era tanto los ventiladores o las camas, sino que la gran discusión de la pandemia era el personal médico y enfermero. ¿Y por qué era la gran discusión? Primeramente, porque eran pocos. Hay pocos especialistas en el país en enfermedades respiratorias para una pandemia de este nivel. Hay, además, en ese entonces, imagínense lo que era la propia incertidumbre del personal médico y de enfermería, a lo que llamamos primera línea que atienden COVID, de tratar de entender la enfermedad y sentirse protegidos, que ellos por estar atendiendo a los enfermos, pues ellos no se contagiaran. Y entonces nos dimos cuenta que había un esfuerzo doble para lo que se tenía que hacer. Por un lado, generar una capacitación intensa, importantísima, y ampliar, insisto, la capacidad de recursos humanos que tenía el instituto. Tuvimos que contratar 30,513 trabajadores en muy poco periodo de tiempo y capacitarlos.
pero paralelamente ofrecer estos equipos de protección personal, que recuerden ustedes que para el mes de marzo todo el mundo estaba volcado para comprar cubrebocas, KN95, N95, guantes, batas, botas, y gel antibacterial y todo lo que se requería, gogles, caretas, todo lo que se requería para proteger a nuestros médicos. Entonces, era una angustia la que se vivía aquí a nivel central y en las propias delegaciones y las propias representaciones para poder contar con estos insumos de protección personal. Debemos de reconocer que aunque la tarea fundamental era garantizar en este mes de marzo estos insumos, por supuesto que ya íbamos lentos, por supuesto que la pandemia ya estaba en nuestros hospitales, por supuesto que ya estaba sucediendo esto y nuestros médicos y nuestras enfermeras estaban nerviosos, estaban preocupados y tuvimos, y hay que reconocerlo, por supuesto que tuvimos manifestaciones, 48 manifestaciones a lo largo del país, donde nuestro personal nos exigía estos equipos de protección. Finalmente se lograron establecer estos protocolos, trabajamos muy de la mano con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social para implementar estas medidas, generamos las capacitaciones, generamos los procesos administrativos correspondientes para poder contar con estos insumos y tomamos algunas decisiones también importantes que minaron un poco nuestra labor. Nosotros también teníamos personal con comorbilidades que se encontraba en riesgo, entonces tuvimos que regresarlos a sus casas. Hubieron médicos, enfermeras que tuvieron por sus propias condiciones que regresar a sus casas y algunos, inclusive hay que reconocerlo, que aceptaron quedarse sin traer la pandemia, algunos enfermaron y sí tuvimos y hemos tenido fallecimientos y pérdidas importantes en nuestros compañeros. El equipamiento, insisto, para nuestro personal, pues obviamente se sumaba a esta presión de fortalecer nuestros hospitales y fortalecer también pues todo el trabajo administrativo que el Instituto Mexicano tenía que hacer, porque había procesos que tenían que seguir funcionando, que no podíamos detener, particularmente en temas administrativos. Entonces, bueno, insisto, se generaron una serie de cosas que no existían, este famoso bono COVID, que es un apoyo económico en reconocimiento a quienes están en primera línea, no me puedo andar mucho en ello, por cuestiones de tiempo, pero lo que les quiero transmitir es esta angustia y esta necesidad de trabajar rápido contra el reloj en una pandemia, insisto, que nos estaba amenazando con regresar. Nosotros nos dimos cuenta muy pronto, además de estas estrategias de reconversión y de cuidar a nuestro personal, que íbamos a ser insuficientes, que aún pese a estos esfuerzos brutales de reconversión en el país, que no iba a ser suficiente y que necesitábamos seguir creciendo. Y entonces, el presidente López Obrador, el 17 de abril de 2020, hace una declaración muy contundente y dice: toda persona que solicite atención médica en el sistema de salud nacional federal va a tener que ser atendido. Todo aquel que necesite una cama de ventilador tiene que ser atendido, sea derechohabiente o no, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aquí es donde realmente uno dice que sí pudiera ser posible la universalización de los sistemas de salud en México. Es decir, nosotros, pese a que somos una institución tripartita, que atendemos exclusivamente a los trabajadores por las cuotas de ellos mismos, de los empleadores y de las cuotas que pone el gobierno federal en esta organización tripartita que se necesita. Nosotros no necesariamente tenemos población abierta, salvo en los hospitales de bienestar y en las unidades de bienestar, que ese sí es abiertamente a toda la población, pero el grueso de la atención del IMSS era exclusivamente a los derechohabientes. Cuando el presidente López Obrador da esta declaración, el instituto hace algo importantísimo que ya en otra pandemia y en otro momento había hecho el instituto a nivel histórico: abrirnos a todo México. El IMSS recibió pacientes que no tenían una derechohabiencia o que no eran trabajadores del sector formal. El IMSS atendió a todos. Si tú llegabas a pedir una cama en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ya ni siquiera era relevante si tenías un número de seguridad social o no. Con el hecho de ser mexicano y que tuvieras esta urgencia, el instituto te atendía. Entonces, para poder atender esta visión, teníamos que seguir creciendo. Y lo que hicimos fue buscar alianzas, y este es un gran tema de descentralización. Fíjense, en esta teoría de Rondinelli, le buscamos el apoyo de los hospitales privados para hacerse cargo de responsabilidades y de facultades que el instituto tenía, particularmente en la atención a partos, cesáreas y urgencias. Nosotros cedimos esa facultad, abrimos esa posibilidad en un convenio para que estos hospitales, obviamente con una cuota que nosotros pagamos por paciente, atendieran esas urgencias y nosotros pudiéramos canalizar a nuestras
mujeres embarazadas a nuestras urgencias, a estos hospitales privados, y esas camas que ocupábamos y ese personal médico que ocupábamos para atender a estos pacientes, pudiéramos destinarlos a seguir creciendo en la pandemia. Esto nos permitió crecer aún más en este gran esfuerzo de reconversión, pero aún así no es suficiente, insisto, es una enfermedad que crece y que crece y que crece y que crecía y que crecía y que crecía, y que nuestras pruebas epidemiológicas nos mostraban que si no hacíamos estos esfuerzos, pues en algún momento dado seríamos rebasados. Y entonces, otra gran estrategia que hicimos fue las unidades de expansión. Con el apoyo de CEMEX diseñamos un modelo de hospital funcional y eficiente que podía ser construido en pocos días. Nos maravillábamos de lo que hacían países como China, que en 3-4 días levantaban hospitales completamente funcionales. Bueno, déjenme decirles que en México, el Instituto de la Mano con CEMEX generó un modelo de hospitales de expansión o de infraestructura de expansión, cada una de 38 camas, donde se pueden atender 28 médicos, 74 enfermeras y 49 trabajadores de salud, que se instalaban en un tiempo récord para lo que es México de 34 días. Pero no solamente eso, sino un costo único. Construir un hospital de 494 camas aproximadamente nos cuesta 4,000 millones de pesos. Y nos toma 3 años desde la planeación, todo el proceso administrativo que seguimos con la Secretaría de Hacienda, la inversión en cartera, las licitaciones hasta que se consolida. En cambio, estas 13 unidades que a finales de marzo ya estaban operando, las hicimos, insisto, en tan solo pocas semanas, con una inversión de solamente 271 millones de pesos. Aquí la participación de los gobiernos estatales fue fundamental, ahorita llego a esta parte, pero lo que les quiero transmitir ahorita son las estrategias que hicimos, y ahorita me voy al tema territorial, que es el corazón de la presentación y de esta exposición. Además, insisto, de estas grandes estrategias, bueno, hay muchas cosas que no les estoy contando, por cuestiones de tiempo, pero bueno, ya se imaginarán lo que representaba un ejemplo muy concreto de las cosas nuevas que tuvimos que hacer. Cuando alguien enferma de COVID y entra en un hospital, por protocolo y por la naturaleza de la enfermedad, tú no lo vuelves a ver. Lo vuelves a ver hasta que sale sano, o si las cosas salen mal, tristemente, lo ves hasta que sale en una bolsa por haber fallecido. Y entonces la angustia, que seguramente más de alguno de aquí en este foro ha vivido, de tener un familiar enfermo de COVID y que está hospitalizado, es brutal, porque no tienes información, porque no sabes qué está pasando con él. Y entonces imagínense el nerviosismo de las familias y lo que teníamos nosotros que hacer, no solamente para darles información, sino cuidarlos y cuidar a nuestro personal de que llega el familiar, se puede contagiar, y no solamente eso, en su estado anímico tuvimos casos que llegaron a bloquear a nuestro personal. Entonces, desarrollar protocolos de información a los familiares y de cuidado en las unidades médicas hospitalarias con la Guardia Nacional, con el apoyo de los gobiernos estatales, fue todo un tema de operación. Nada más eso representaba una coordinación brutal entre niveles de gobierno y adentro del instituto con nuestros propios trabajadores y estructuras correspondientes del área de seguridad o del área de informática que desarrolla esta plataforma o del área de información de derechos humanos. Entonces, ya voy a entrar ahora sí a la parte de la descentralización vista en operación. ¿Por qué creo que la descentralización fue fundamental para enfrentar la pandemia? ¿Por qué el IMSS puede ser un ejemplo de que la descentralización, particularmente en este tipo de eventos, es fundamental? Bueno, porque no hubiera habido manera que los nuevos protocolos, que los lineamientos, que los procesos que requerían de una velocidad inédita en ser no solamente implementados, sino que nuestro personal los entendiera, los desarrollara y los replicara, no solamente en los centros urbanos, sino en las zonas rurales donde tenemos presencia, en cada municipio donde estamos, en cada espacio de atención que ellos tienen por todo el país. Ese enorme esfuerzo no podía darse, insisto, si no hubiéramos tenido la fortaleza de 35 delegaciones que a su vez, con su capacidad de gestión, su capacidad de operación y con sus propias facultades que desde el nivel central les hemos transmitido y tienen por años a través de nuestro reglamento interno de la ley del Instituto Mexicano de Seguro Social, pudieron moverse tan ágilmente y tan rápidamente que cada instrucción normativa que se determinaba y que se daba, se estaba implementando en menos de 1 o 2 días. Fue un gran acierto del director general, insisto, dejar de utilizar a las representaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social, a las delegaciones, como un mecanismo político de mercadeo. Lo mejor que nos pudo haber pasado en este país y que fue providencial fue que Zoé Robledo decidiera que los titulares de las representaciones fueran
personal médico o de enfermería. Porque los delegados de IMSS en esta pandemia, y tenían apenas 2 meses de haberse nombrados, fueron fundamentales en su liderazgo y en el gran trabajo que hicieron, porque eran médicos, eran enfermeras, eran enfermeros, eran personas que estaban completamente volcadas al tema de salud y que apenas estaban consolidándose en una experiencia administrativa. Pero entonces, esta visión desde las delegaciones permitió que todos los procesos se desdoblaran de manera muy ágil y rápida. Pero insisto, porque nuestra legislación permite que las delegaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social tomen decisiones en materia presupuestal, en materia de administración de recursos humanos, en materia de definiciones de infraestructura y sobre todo en materia de atención a los pacientes. A nivel central dictamos directrices. Sí, claro, hay que atender este protocolo para recibir un paciente y acercarlo a los servicios. Hay que generar este protocolo para cuidar a nuestro personal médico. Hay que atender este lineamiento para poder dar información. Sí, eso se hacía aquí en las oficinas centrales. Pero una vez que se transmitía a las delegaciones por sí mismas eran capaces de bajar a sus 30, 40, 50, 100 hospitales esta información e implementarla con su personal. Decirles además que la descentralización en operación realmente en el IMSS se vio en 2 vertientes. Uno, lo que les decía, esta mezcla de centralismo con directrices muy sólidas, muy concretas que emanaban no solamente de la Presidencia de la República, sino del director general, que bajaban a través de los directores normativos a todos los espacios territoriales del IMSS, pero también esta capacidad que tenían las delegaciones de vincularse con los gobiernos estatales y municipales. Cada representante del IMSS se sentaba con el gobernador o la gobernadora de su estado y hablaban del problema. Todos los días hablamos con la Secretaría de Salud. Si nosotros hubiéramos tenido una estructura centralizada donde no hubiera una facultad de una representación de una persona en un estado, en entidad federativa, hubiera sido imposible que cualquier director general hablara con esa cercanía, con esa inmediatez y a ese nivel de profesionalidad todos los días con los gobernadores o con los secretarios de salud o con las diferentes instancias estatales. La pandemia tuvo una gran fortaleza para nosotros que abonó a la fuerza de la descentralización para atender la pandemia. Esta enfermedad se comportó y se sigue comportando de manera territorial. ¿A qué me refiero? Podemos estar en una crisis brutal hoy, por ejemplo, con casos muy altos en Baja California o en Quintana Roo, y podemos tener estados como Campeche, donde la vida transcurre con toda la tranquilidad. ¿Por qué les comento esto? Porque el propio nivel de descentralización del instituto nos permitió movilizar recursos de un lugar a otro, no solamente insumos, sino humanos. No puedo ahondar en esto por cuestiones de tiempo, insisto, pero seguramente ustedes escucharon de Operación Chapultepec. Operación Chapultepec fue un ejemplo de amor, de entrega de nuestros médicos y de nuestro personal de enfermería. El director general en el mes de diciembre, cuando junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México se dieron cuenta que la Ciudad de México estaba completamente rebasada y que íbamos a tener una crisis, el director general toma la determinación de hacer un llamado a los médicos, al personal médico de enfermería de este país, del Instituto Mexicano de Seguro Social, a venir y pasar fiestas navideñas y pasar el 31 de diciembre en los hospitales de la Ciudad de México para apoyarlos. Más de 800 personas vinieron de manera voluntaria, a atender a las personas que vivimos en la Ciudad de México y que estaban enfermas de COVID. Y gracias a esa movilización territorial, a ese nivel de descentralización, a ese nivel de decisiones, es que nosotros actuamos como equipos de alta reacción. Atendíamos Ciudad de México y corríamos a Baja California y corríamos de pronto Estado de México y entonces teníamos equipos de equipos COVID que podían moverse por toda la República Mexicana, obviamente con los insumos correspondientes. Movilizamos ventiladores, movilizamos equipamiento. Es decir, hicimos toda una estrategia que, insisto, si nosotros no hubiéramos tenido esta estructura administrativa, no hubiéramos tenido la capacidad de atender en tan poco tiempo los retos que enfrentábamos. Nosotros, y esta parte pues creo que es la más interesante, no quiero andar tampoco en ello, porque sería un motivo de una larga charla, tuvimos diferentes respuestas de los gobiernos estatales. Cada gobierno estatal tenía una visión de las cosas y a este federalismo. Sí, cada gobierno estatal, y lo comentaba antes de arrancar la videoconferencia,
tuvo una visión de las cosas y el Instituto Mexicano del Seguro Social siempre respetó la visión del gobernador o la gobernadora en turno en lo que se tenía que hacer. Sin embargo, el IMSS sí generó una línea homogénea de atención a nivel nacional. Con las variables y las varianzas y las diferencias que pudieran haber a nivel estatal por parte de los gobernadores y de las propias personalidades de los gobernadores y las situaciones políticas de los gobernadores. Pero lo que sí hubo en la pandemia, y eso debo de reconocerlo, y así se ha comentado en diferentes foros, es que la parte política quedó completamente helada. Nunca hubo un choque, un conflicto político, ni con los gobiernos estatales o municipales, por diferencias que rebasaran la visión única de atender la pandemia. Y a lo mejor podríamos no estar de acuerdo en formas o en acciones o en alcances, pero siempre, siempre había una enorme coordinación y un enorme diálogo. Al margen, insisto, de cualquier cosa que pudiera estar pasando en la discusión pública, de si se estaba haciendo bien, si se estaba haciendo mal, si en este estado lo hicieron bien, si lo hicieron mal, no. Aquí en el IMSS, lo que estaba en discusión era la atención a la salud, no los aspectos políticos. Y eso fue, insisto, un gran logro del sistema federal mexicano, de todo el aparato de gobierno de nuestro país y de los actores federales, estatales y municipales que se involucraron con nosotros en la atención a la pandemia. Decirles también que esta idea de que no hay otro nivel de gobierno más que los que están a nivel local, que tengan claridad de lo que puede estar pasando, que es un argumento a favor de la centralización, es cierto. Es imposible que a nivel central sepamos lo que está pasando en el hospital X de Tapachula, Chiapas, en el problema que tienen de una válvula para ofrecer oxígeno o ofrecer cierto tipo de gases en la atención de un piso hospitalario. Es imposible que nosotros sepamos que en una unidad médica familiar, una enfermera en particular tuvo COVID y entonces estuvo en contacto con 20 médicos y que hay posibilidad de un brote. Esas cosas subían a nivel central gracias a este nivel de descentralización y gracias, insisto, a que estos protocolos se implementaban de manera inmediata. No digo que todo fue perfecto, por supuesto que tuvimos muchísimas áreas de oportunidad, llegamos a tener crisis importantes, pero, insisto, efectivamente, gracias a que estábamos presentes a nivel local, sabíamos lo que estaba sucediendo a nivel local y podíamos actuar a nivel local. Y finalmente comentarles que todos los días, durante más de un año, tuvimos una videoconferencia de 9 a 10 de la mañana, que fue una cosa y un ejercicio inolvidable. En esa videoconferencia se conectaban de manera simultánea los más de 203 directores de los hospitales que estaban atendiendo COVID, las 35 delegadas del IMSS en el territorio, los directores de las unidades médicas de alta especialidad, los directores normativos y el director privado. Y todos los días a las 9 de la mañana se dictaban lineamientos, se aclaraban dudas, se revisaban situaciones específicas y se tomaban decisiones en tiempo real. ¿Qué era lo maravilloso de estas videoconferencias? Que sabíamos que en cuanto se apagaba la cámara, las instrucciones que se estaban dando iban a ocurrir. E iban a ocurrir de alguna manera u otra, pero iban a suceder. Y esa es la maravilla de este sistema descentralizado que tiene nuestra institución y que hoy por hoy nos permite con mucho orgullo decir que podemos tener muchas áreas de oportunidad, pero que ninguna persona que se acercó al Instituto Mexicano de Seguro Social por cuestiones de COVID dejó de ser atendida. Finalmente, decirles también que la descentralización implicó coordinación también horizontal dentro del propio instituto. Como ustedes saben, en una institución pública, siempre las áreas tienden a funcionar como islas, como espacios aislados. La coordinación inclusive adentro de un propio nivel de gobierno es complejo. Bueno, en el IMSS sucedía, pero para la pandemia el director general tuvo atinadamente la visión de crear un comando central, donde sentó a los directores normativos de cada una de las áreas y ahí juntos abordaban un problema concreto y exponían de qué manera cada dirección podía abordar el problema para solucionarlo. Y esto se replicó con un comando delegacional a nivel territorial. Entonces, toma de decisiones que generó una visión, digamos, plural desde las diferentes áreas de la administración del Instituto Mexicano de Seguro Social, fue también quien ayudó a que la toma de decisiones fuera más ágil y que los lineamientos se pudieran establecer de manera inmediata. Finalmente, decirles que el federalismo es, digamos, aspiracionalmente una de las grandes herramientas que tiene nuestro país
para atender los problemas que se presentan en el territorio. Es, de verdad, el mayor ejemplo que yo puedo poner ahora con mi experiencia profesional, después de haber sido funcionario estatal, municipal y ahora federal. La pandemia nos mostró que este federalismo, insisto, a través de la participación de los gobiernos estatales, municipales, en combinación con un gobierno central y con instituciones como el Instituto de Soluciones en sus oficinas territoriales, fue lo que le permitió a México salir adelante. Si hubiéramos tenido un sistema centralista, a lo mejor como el que llegamos a tener en los años 60, donde eran las delegaciones del gobierno federal las únicas que tomaban las decisiones, donde el presidente de la República de manera única y unilateral dictaba toda la política, ¿quién sabe qué hubiera sido este país? Por supuesto que nos convertimos, como dice la literatura, en laboratorios territoriales y pudimos replicar experiencias exitosas que ocurrían en Baja California, que ocurrían en el Estado de México, que ocurrían en Sinaloa, y las replicamos a nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque eso es parte del federalismo. Es un laboratorio donde la política pública se puede explorar, se puede ejemplificar, se puede pilotear. Y creo que nosotros, la política que siempre nos dio Zoe Robledo fue actuar siempre de la mano con los gobiernos estatales y atender sus inquietudes. Al día de hoy, inclusive, hay unos estados que nos han pedido no abrir nuestras guarderías y siguen cerrando nuestras guarderías porque estamos respetando el punto de vista de los estados, pese a que estos estados se encuentran en verde. Entonces, pues las lecciones aprendidas, insisto, desde el IMSS, pues son muchas. La verdad es que es difícil tratar de hablar en 30 minutos de todo lo que vivimos. Yo, como en su momento funcionario público, como académico, estoy muy agradecido de haber visto lo que me tocó vivir. Y lo único que puedo decir es que esto se hizo gracias al personal médico y la enfermería. Claro, todas las áreas administrativas, los funcionarios públicos entramos, pero nuestros médicos, nuestros enfermeros, enfermeras, nuestras médicas, la verdad es que son quienes se la han rifado y quienes, gracias a ellos, hoy nuestro país, insisto, pudo superar lo peor en esos tremendos meses de incertidumbre de marzo, abril, mayo y junio del año pasado, donde el mayor temor era que nos colapsáramos. Como dato anecdótico, nada más para cerrar, yo nunca pensé que en mi vida iba a estar discutiendo la necesidad urgente de ampliar las morgues de un hospital, que se apilaban los cuerpos, o jamás en la vida me imaginé estar discutiendo cuál iba a ser la negociación que tendríamos que tener con un gobierno estatal para poder de manera urgente e inmediata implementar un hospital en menos de una semana. ¿Por qué? Porque si no se iba a colapsar el Estado. Entonces, creo que la experiencia es muy bonita, muy interesante. Creo que hay mucho que estudiar, mucho que documentar, mucho que revisar, pero sin duda alguna, además de los grandes ejemplos de la descentralización educativa y de salud de nuestro país, como estudio del federalismo, creo que la atención a la pandemia, por lo menos desde el punto de vista de la atención médica y de lo que se hizo con el Instituto Mexicano del Seguro Social en coordinación con las entidades federativas, es digna de ser analizada, documentada y sobre todo puesta como ejemplo, insisto, de una acción donde la descentralización es fundamental para el federalismo y para el desarrollo de México. Hasta aquí lo dejaría, Rafa. Muchas gracias a todos. Al contrario, querido Héctor. La verdad es que también nos tienes aquí embelesados, igual que Adi. De verdad es, tú sabes, nosotros hemos seguido, particularmente su servidor, en las acciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, primero por interés personal y segundo porque me une esta amistad con Héctor y esta admiración hacia el gran equipo del IMSS. Y el trabajo fue extraordinario. Yo se los dije a mis compañeros hace un mes cuando pensamos en esta sesión con Adi y contigo, Héctor, que la reconversión había comenzado antes y que obviamente lo que hicieron fue acelerar el paso como nos lo compartiste, que es algo extraordinario. La verdad es que quisiera, primero, queremos agradecerte de lo más amplio a Adi Carrera, a Héctor Robles, Adi Carrera, a los dos doctores, la doctora y el doctor. La verdad es que nos han ilustrado inmensamente. Se nos fue el tiempo muy rápido. Quisiéramos volver a invitarlos en algún tiempo. Sabemos que no tienes un minuto, Héctor, tampoco tú, Adi, pero sí quisiéramos hacer una segunda sesión de esto. Ahora además ya se conocen más Héctor y Adi y hay muchísimas cosas que rescatar. Yo me quedaría con una, hay muchísimas de gran valor.
uno de tantos puntos que expuso ahorita el doctor Héctor Robles, que es ese trato de altura, de fineza política con los gobiernos estatales, nuestros gobiernos estatales, siempre llegar a acuerdos y sacar adelante ese trance y esos momentos tan difíciles que se vivieron. Y en el mejor espíritu del federalismo. Enhorabuena por ello, de verdad. Les pido a todas y todos un aplauso muy grande para Adi Carrera, para Héctor Robles, para Héctor, para Adi. Y te pediría esto, Gis, porque ya el tiempo nos comió y los dos tienen una agenda apretadísima. Un comentario para cada quien que tú leas. Vamos a hacer una memoria y se las vamos a mandar mañana mismo, Héctor y Adi, Adi y Héctor. Y una pregunta que tiene Ernesto y nada más y cerramos, por favor. Dado que Ernesto nos hizo el gran favor de ayudarme a concertar esto, de veras, muchísimas gracias. El mayor reconocimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social, a su gran personal directivo y a los médicas y médicos y enfermeras, como tú lo dijiste, también eso es algo que nunca se nos debe de olvidar. Extraordinario. Y gracias, Adi, qué manera de presentar, qué claridad. Adelante, Gis, por favor, 2 comentarios, que leas la pregunta de Ernesto y terminamos si no tienen inconveniente. Qué bueno, ahí está el correo de Adi, anótenlo todo, tenemos los datos nosotros, de ella también del doctor, repito, no tienen un minuto, estas 2 horas que nos brindaron valen oro. Adelante, Gis, por favor. Con todo gusto. En realidad tenemos muchos comentarios de felicitación por las extraordinarias ponencias, tanto de la doctora Adi Carrera como del doctor Héctor Robles. Tenemos muchos comentarios felicitándoles y hay un comentario también que nos ha dejado Fernando Flores a través de nuestro Facebook Live y que comenta: buena decisión de nuestro presidente AMLO el atender sin discriminación a todo aquel afectado por el virus SARS-CoV-2. Y adelante, coordinador. Y gran instrumentación del Instituto Mexicano del Seguro Social, de esa decisión del señor presidente. Extraordinario. Adelante, Gis, perdona. Tenemos una pregunta más, pero dado el tiempo, voy a dar lectura y tú nos indicas, coordinador, si se puede responder. Es de Eduardo Luna a través de Facebook, que nos está preguntando cómo se fortalece al federalismo mexicano mediante la capacitación realizada desde el gobierno federal hacia los gobiernos municipales. Fíjate, a mí me encantaría responder eso porque es lo que nos toca, pero le ruego a Adi o a Héctor si ustedes nos ayudan y nos brindan eso y con eso cerraríamos, repito, porque me da mucha pena. Imagínense cómo están ellos con sus agendas. Héctor, ¿por qué no nos ayudas con eso? Si eres tan gentil. Y un abrazo con todo afecto a la doctora de carrera, al doctor Héctor Robles. Adelante, Héctor. Gracias. No, bueno, ya la doctora lo comentó y lo expuso. Creo que a nivel municipal, y es parte de la gran labor que hace INAFED, fortalecer, insisto, con capacitación a nuestros servidores públicos, permitir que cada vez más los municipios puedan empoderarse, no solamente en temas presupuestales, sino en cierto tipo de alcances, en la toma de decisiones, creo que es muy importante. Nosotros desde el nivel central, y lo que hemos visto particularmente en el IMSS, es que muchos de los municipios donde nosotros pusimos unidades hospitalarias tienen un personal extraordinario, con una visión muy amplia en temas de coordinación, de salud, de atención, y fueron grandes facilitadores para nosotros. Imagínense simplemente que nos hubiéramos aturado en la gestación de licencias o en los permisos correspondientes. Muchos municipios nos pusieron infraestructura de manera inmediata, nos construyeron caminos, nos pusieron alumbrado público, nos ayudaron con seguridad. Y creo que parte del federalismo es ese, generar cada vez más servidores públicos, no solamente empoderados, sino con un alto nivel de capacitación y conscientes que es finalmente, yo insisto, soy un gran defensor del federalismo y de la descentralización, que es finalmente a nivel local donde alguien puede entrar, tocar la puerta y decirle al director de área o al secretario o al presidente municipal: oye, hay un problema en mi cuadra, no lo estás resolviendo, ¿no? Entonces, creo que es un esfuerzo de todos, de capacitación, pero sobre todo de irlos dotando cada vez más de más fuerza y de más elementos, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor. Además, como expresidente municipal y exitosísimo, con grandes retos allá y ahora con este trabajo que está haciendo en el IMSS, si nos permiten, en un tiempo, algunas semanas, háganos el honor, Adi, Héctor, Adi, de volverlos, permitirnos invitarles, porque es algo extraordinario, de verdad. Les mandamos un abrazo muy fuerte a todas y a todos, a casi los 200 que participamos aquí,
y siendo casi las 3 de la tarde, pues damos por declarado este seminario de la cuarta versión del Seminario del Futuro del Federalismo, con descentralización como palanca, y el mayor agradecimiento, que lo haremos formal, a los dos doctores, a Adi Carrera y a Héctor Robles. Cuídense muchísimo, todas y todos, que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias, Gis. Gracias, Ernesto. Gracias.